Ana Mena IKEA haciendo este tema que se llama Como yo te quiero. Para conocer la verdad. Juntos. Pero junto a ti. Con María Delia Sebastiani. Bueno, les contábamos ayer que el impuesto a las ganancias vuelve. El mínimo no imponible sería de 1.350.000 pesos y volverían a pagarlo 800.000 trabajadores. Vamos a pedirle que nos explique cómo se va a implementar a Marcelo Rodríguez, tributarista. ¿Cómo le va, Marcelo? Buen día. María lo saluda. Hola María, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Bueno, la cuestión es que vuelve el impuesto a las ganancias, que aparentemente lo van a pagar 800.000 trabajadores. Creo que es la cifra que pagaba antes, ¿no? Sí, se retrotrae el estado de situación antes de la propuesta del ministro Massa, en aquel momento a partir de octubre, que dejó a gran parte de los asalariados fuera del impuesto, lo que generó obviamente un beneficio para todos estos trabajadores, pero un problema para las arcas del Estado, en virtud de que naturalmente es un impuesto que derraman las provincias, ¿no? Claro, las provincias, digamos, tienen participación en lo que es la coparticipación federal, y ahí solamente convengamos que es un impuesto sencillo de recaudar, porque se le traspasa a las empresas la obligación de hacerle retención, en consecuencia, bueno, el Estado se asegura una determinada cantidad de ingresos que obviamente los gobernadores están hoy día reclamando atento a la situación complicada que tiene la economía. Vamos a pararnos en los trabajadores que ganan 1.350.000 pesos, ¿bruto o neto? Es decir, ¿estamos hablando de lo que reciben de bolsillo o en bruto? No, eso es un guarismo bruto que se instaló en los medios. Concretamente, la mala noticia para el asalariado es que un soltero sin cargas de familia a partir del 1 de enero empieza a pagar a partir de alrededor de 1.050.000 pesos de salario neto de bolsillo, 1.050, y un casado, suponte con 2 hijos, empieza a pagar alrededor de 1.350.000. Naturalmente a eso hay que sumarle una serie de deducciones que el asalariado puede considerar, es decir, suponte que alquile una casa habitación o que tenga colegiatura de los hijos o que pague medicina prestada, etcétera. Bueno, esto de alguna manera vuelve a tener entidad, todos los trabajadores tienen que tener en cuenta que deben cargar estos gastos en un sistema que tiene la FIP. En rigor de verdad, lo que había hecho la reforma con vigencia a partir del 1 de octubre es, de alguna manera, desnaturalizar el motivo del impuesto a las ganancias que permite la detracción de estos gastos. Digamos, había planteado un parámetro bastante elevado donde quedaban en igualdad de situación por ejemplo, los solteros por los casados con padres de familia con estos gastos. Pero bueno, estamos dando claramente una mala noticia para los asalariados que habrían tenido un incremento sustancial de su salario cuando estamos hablando de sujetos que tenían sueldos superiores, suponte a 2 millones de pesos, que habían tenido un incremento sustancial por la eliminación del impuesto. Ahora la mala noticia es que esto se retrotrae al 1 de enero. Los contadores tendremos un menudo problema, atento a que hoy, digamos 24 de enero, está vigente la ley Massa, para que de alguna manera en forma figurativa, y entra al Congreso esta ley que tiene vigencia el 1 de enero, que no sabemos cuándo va a ser tratada, los tiempos legislativos son complejos, y hasta que esto se reglamente y el fijo lo ponga en práctica, obviamente vamos a estar holgadamente entrados en febrero. Entonces, el tema es qué hacer cuando vamos a liquidar los sueldos de enero. Bueno, está vigente una ley que tiene un parámetro de 2.300.000 aproximadamente bruto, con lo cual muchos asalariados no van a sufrir en principio esa retención,
Y el problema es qué pasa cuando se vaya a pagar febrero, porque obviamente tendremos que considerar la retención de febrero con más la de enero. O sea que en abril entonces se va a liquidar febrero, en abril se va a pagar febrero y allí... En marzo. En marzo se paga perdón, febrero. en marzo se va a pagar febrero, perdón. En marzo se va a pagar febrero y ahí podrían descontar también enero. Claro, exactamente. Ese es el problema práctico que más allá de el mensaje, más allá de la moción que está dando el Poder Ejecutivo enviando esto al Congreso, lo bajo a tierra y digo cuidado porque vamos a tener una inconsistencia, atento a que, repito, al momento del pago de los salarios de enero, muchas empresas están pagando este viernes, están pagando ya los sueldos de enero, obviamente la ley vigente, la ley masa, con lo cual un individuo que tiene un sueldo de 2.300.000 no va a pagar. Pero la mala noticia es que cuando le paguen el sueldo de febrero, a fin de febrero, principio de marzo, bueno, le van a tener que descontar el impuesto a las ganancias de febrero y el impuesto a las ganancias de enero. La inconsistencia es que si el asalariado ese dinero se lo gasta, bueno, va a cobrar muy por debajo de lo que el cliente va a cobrar. Claro, porque si por mes van a cobrar 315.000 pesos menos, en 2 meses seguramente van a ser 600 y pico menos ese mes que le hagan el descuento retroactivo. Exactamente. Ese es el problema que estamos teniendo hoy los contadores que estamos liquidando, y debe ser muy claro el mensaje, porque parece ser que esto va para adelante, es decir, es una moneda de cambio que este gobierno está instalando para que los gobernadores insten a sus legisladores para aprobar el resto. Ahora, ¿qué escala se va a utilizar? ¿Perdón? ¿Qué escala se va a utilizar? Bueno, a ver, en materia de impuestos, María, le hemos hablado en muchas oportunidades, se consagra el principio de legalidad. Entonces, uno aplica las disposiciones vigentes de acuerdo a lo que manda la ley. Y hoy, el 24 de enero, está vigente la ley Massa, digamos. Esa ley que quitó del ámbito de imposición a estos 800.000 trabajadores a los cuales vos te referías. Entonces, si yo tengo que hacer la liquidación del recibo de sueldo de un empleado o una empresa que tiene 1.000 empleados y 100 de ellos pagan ganancias, bueno, yo no le voy a retener nada porque eso es lo que está vigente hoy. No puedo aplicar las disposiciones de una ley que entra hoy al Congreso. ¿Está bien? Evidentemente, cuando, repito, lleguemos a febrero, bueno, me voy a encontrar que si esta ley prospera, estará reglamentada por el Poder Ejecutivo y tendrá las normas reglamentarias de la AFIP. Esto se retrotrae al 1 de enero. ¿Qué podría hacer el legislador? ¿Qué podría hacer la ley? Cosa que no se contempla en el proyecto. Pero yo digo, lo que se podría hacer es algo que está mal, se ha hecho en los últimos años, que es decir, bueno, esta reforma tiene vigencia a partir del 1 de febrero. ¿Cómo lo diga a partir del 1 de febrero si estamos en presencia de impuestos no? Bueno, pues ya se hizo tantas veces y generaría de alguna manera un beneficio para aquel que ya recibió el sueldo completo. Bueno, no creo que esto ocurra, es una chance, una alternativa que el año pasado, vos sabés que se segmentó la liquidación del impuesto en 3 compartimentos estancos del año. Años anteriores pasó lo mismo, es una alternativa. De no mediar una modificación de este proyecto de ley que todos hemos leído, todos hemos analizado ya, la mala noticia, o lo que hay que anticipar a los empleados, es decir, mira, yo te estoy pagando, suponte, 300.000 pesos más, pero cuidado que cuando te pague en febrero te lo voy a descontar porque la ley tiene vigencia a partir del 1 de enero. Está bien, eso hace lo retroactivo, pero la pregunta es, ¿qué pasa con las escalas? Porque una cosa es cuando el trabajador, bueno, gane 1.350.000, ¿no? Y de ahí en más, a los que más ganen, la escala aumenta. ¿Cómo es el tema de las escalas? Por supuesto, pero, María. ¿qué porcentajes son? Aquel que arranca, decíamos, por ejemplo, un soltero que tiene un sueldo de 1.100.000 pesos, por ejemplo. Suponte que ese parámetro no paga. Ahora, a partir de ese 1.100.000 pesos, suponte que gana 1.200.000 pesos, por los 100.000 paga 5%. ¿Está? Pero si este individuo cobra 3 millones de pesos, por el excedente de 1.100.000, va a llegar a pagar el 35%, porque las alícuotas
el impuesto llegan hasta el 25%. Ahí está la progresividad del impuesto. Entonces, este asalariado habrá de tener en consideración, bueno, si paga el colegio de los hijos, si tiene gastos médicos, si alquila, si paga intereses hipotecarios, etcétera, lo deberá consignar, como lo viene consignando desde hace tantos años, para que se le reduzca la carga fiscal. Pasa que esos gastos no son suficientemente significativos, evidentemente, para dejar de pagar el impuesto. La buena noticia, dentro de las malas noticias que estamos dando, perdón, es que estos parámetros, estos mínimos no imponibles y las alícuotas de imposición se van a actualizar trimestralmente. Entonces, para el salario del mes de abril, que se percibe en mayo, se va a contemplar el incremento en función al IPC. Supongo que el IPC de enero a marzo sea del 50%, como probablemente va a ser. Bueno, el mínimo se incrementará un 50%, como consecuencia ya el mínimo no imponible no será 1.100.000, sino que el mínimo no imponible para el soltero será 1.600.000. ¿Está bien? Bien. Pero claro, ¿Y qué va a pasar, Rodríguez, con los monotributistas? Bueno, yo creo que hemos dado una muy mala noticia para los asalariados, creo que podemos dar una muy buena noticia para los monotributistas, porque imagina que nos está escuchando un odontólogo, un médico, un ingeniero o un cuentapropista que presta servicios profesionales. Digamos, de no mediar esta reforma, para el año 2024, este individuo podría facturar solo 12 millones de pesos. La reforma lleva estos 12 millones a 35 millones de pesos. Es decir, que da cierta seguridad al monotributista de que va a poder mantenerse en el régimen sin tener que ir al régimen general, donde va a tener que estar pagando IVA, ganancias y demás, pero no les obliga, se han incrementado también en este cuantum, en este porcentaje, las cuotas que deben estar pagando mensualmente. Estamos hablando de alrededor de un 5% del monto de facturación para los sujetos que tienen de la más alta facturación. Estamos hablando de un odontólogo que está a la más alta, va a tener que pagar algo así como 140.000 pesos de cuota, que es muy inferior naturalmente a lo que pagaría si fuera en plena relación de dependencia, y obviamente también si fuera autónomo, ¿no? Milei en su momento dijo que el tema impuesto a las ganancias es un tema horrible, que él no está de acuerdo, pero bueno, ahora lo vamos a tener, ¿no? Es un contrasentido que en este momento lo estamos escuchando a usted y vemos que es así. ¿Cuánto tiempo va a durar el impuesto a las ganancias vigente? A ver, el impuesto a las ganancias, con su antecesor, que se llamaba el impuesto a los réditos, se introduce en nuestro sistema tributario en el año 1932. No 2012, 1932. ¿Está bien? Después de la salida del Le pido que me lo haga cortito porque se me termina el tiempo. Ok, bueno, era por emergencia, por un caso perentorio de emergencia hasta que termine la emergencia. Estamos en el 2024 y sigue vivir coleando. Nunca va a terminar el impuesto a la ganancia porque es el impuesto a la renta que mejor se considera para medir la capacidad contributiva. Esto nunca va a terminar. Hay que instalarlo a los asalariados, que por más que diga Milei que no le gusta, nunca va a desaparecer. Está bien, pero una cosa son salarios que sean realmente muy altos y otra cosa es cuando los salarios no son tan altos. Bueno, María, tenemos un problema inflacionario. Con una inflación del 211%, digamos, nada alcanza, los incrementos salariales no pueden contemplar el incremento de los precios y obviamente si yo doy una malísima noticia que voy a aumentar el impuesto a las ganancias, el escenario del asalariado es el peor escenario, el peor de los mundos. ¿Cuándo va a terminar esto? Y lo veo complicado, no te puedo dar un plazo porque probablemente nunca termine, porque es una forma muy sencilla de recaudar. De recaudar, como cuando no se ponen impuestos en la luz, en el gas, que no tienen nada que ver con el servicio. Exactamente, bueno, está bien, es muy gráfico lo que estoy diciendo. El empleador es el responsable de descontar el impuesto a la ganancia para el asalariado. Si no lo hace, lo tiene que pagar el empleador, con lo cual nos aseguramos de que, de acuerdo a los parámetros establecidos por la ley, mensualmente el erario público recibe una determinada cantidad de dinero. Es decir, es muy difícil que un gobierno, salvo que tome una decisión
digamos, como se tomó el año pasado, sin medir las consecuencias, financiando el gasto público por la emisión monetaria. Es decir, yo puedo sacar el impuesto a la ganancia, puedo sacar el impuesto a la ganancia, emito moneda indiscriminadamente y llego a una inflación galopante como la que tengo. Bueno, lo que cambia, Rodríguez, es el nombre. El nombre no se va a llamar impuesto a las ganancias, sino impuesto a los ingresos personales. Sí, es una cosmética, María, es lo mismo. Totalmente, Nosotros claro. traemos a lo que era la ley en el mes de septiembre, y te digo más, le traemos a lo que era la ley en el año 2020, porque en el 2021 Massa introduce el mínimo, recordará, de los 150.000 pesos, devenidos en casi 1 millón, donde arbitrariamente se dejaba fuera del ámbito de exposición a los asalariados. Esto retrotrae todo a foja cero, lo que era el año 2021, para hacerlo bien gráfico. Marcelo, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por el llamado, que tengan un lindo día, estamos en contacto. El mínimo no imponible será de 1.350.000 pesos. Volverían a pagarlo 800.000 trabajadores. Calculan una retención mensual de 315.000 pesos por mes en el sueldo de aquellos trabajadores que ganen desde 1.350.000 pesos. Por Vos y con Vos, de 7 a 12, La Mañana con María, por LU6, Atlántica.